Semana número 1 corresponde a los temas de segmentos, ángulos, triángulos, congruencia de triángulos y la parte de paralelismo. Entonces, vamos a empezar con la parte de segmentos. ¿Qué viene a ser un segmento? Miren, de manera intuitiva, primero vamos a definir qué es una línea recta. Una línea recta va a ser un conjunto infinito de puntos que tienen una misma dirección. Cuando nosotros, aquí vamos a ver, un minuto, ¿verdad? Profesora, no se le escucha. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Ahora Ahora sí? sí. Ah, ya. No, lo que pasa es que estaba enchufando la tableta. Ya, miren. Entonces, les estaba mencionando qué es la línea recta. Una línea recta es un conjunto infinito de puntos que va a tener una misma dirección. Entonces, ¿cómo nosotros lo representamos? Como se observa aquí en la pantalla. Entonces, lo que se está observando en la pantalla viene a ser nuestra línea recta. Nosotros lo podemos denotar con la letra L. ¿Qué viene a ser el rayo? El rayo viene a ser parte de la línea recta, pero limitado por un extremo. Entonces, en este caso, viene a ser nuestro rayo limitado por el punto O e ilimitado por ese extremo A nada más. Entonces, viene a ser la representación y la notación para rayo. ¿Qué viene a ser un segmento? El segmento es parte de la línea recta, pero limitado por los dos extremos. Entonces tenemos limitado por el extremo A, por el extremo B. La notación. Entonces tenemos aquí la representación del segmento y la notación. Entonces, de manera práctica, es lo que nosotros debemos conocer acerca de línea recta, de lo que viene a ser rayo y de lo que viene a ser segmento. Entonces, ya tenemos una idea y pasamos a ver el siguiente postulado. Miren, cuando nosotros mencionamos aquí en matemática la palabra postulado, la palabra axioma, quiere decir que son enunciados verdaderos que no tienen demostración. Cuando nosotros colocamos teorema, corolarios, son propiedades que se demuestran a partir de los postulados, a partir de los axiomas. Este primer postulado nos dice que dados dos puntos en el plano, tenemos al punto P y al punto Q. Dados estos dos puntos, existe una y solo una recta a la cual pertenecen los puntos dados. Quiere decir que por estos dos puntos solo puede pasar una única recta L nada más. Entonces, la notación es la representación de nuestra línea recta y a esa línea recta la podemos denotar con la letra L o también mediante estos dos puntos. Colocamos el punto P, colocamos el punto Q y viene a ser la notación. Colocamos PQ y en la parte superior viene a ser esta flechita de ambas direcciones. Nos representa la línea recta y son las dos notaciones. El siguiente postulado es acerca de distancia. A cada par de puntos diferentes le corresponde un número positivo único que se denomina distancia entre dos puntos. Para esta línea recta L tenemos estos dos puntos, el punto P y el punto Q. Entonces, tenemos que entre el punto P y el punto Q hay una cierta distancia. Entonces, esa distancia siempre va a ser un número positivo y único. La siguiente definición nos dice, sean P, Q y S tres puntos diferentes de una recta L. Entonces tenemos aquí nuestra recta L. Y en esa recta L nosotros vamos a tomar tres puntos. Tenemos al punto P, al punto Q y al punto S. Entonces diremos que el punto Q está entre P y S si solo si la longitud PS es igual a la suma
perdón, es igual a la suma de la longitud PQ más la longitud QS. Entonces, recuerden que si en esa línea recta nosotros tenemos estos 3 puntos, diremos que este punto Q se encuentra entre estos dos puntos, entre P y S, si solo si la distancia entre P y S es igual a la suma de las distancias entre P y Q y S. ¿Y cómo lo vamos a denotar? De esta manera, diremos P-Q-S. Quiere decir que el punto Q está entre los puntos P y S. Ya, tomen la captura. La siguiente definición es justamente acerca de segmento. ¿Qué viene a ser el segmento? Se llama segmento de extremos P y Q a la unión del conjunto formado por estos dos puntos, por el punto P y el punto Q y el conjunto de todos los puntos que están entre estos dos extremos P y Q. ¿Cómo nosotros lo vamos a denotar? Simplemente diremos PQ y en la parte superior colocamos una rayita. Es la notación del segmento PQ. Y a la longitud de ese segmento PQ, que es un número real PQ. Entonces, cuando colocamos PQ y en la parte superior una rayita, quiere decir segmento PQ. Cuando nosotros no colocamos nada, solamente PQ, quiere decir la longitud del segmento PQ. Y esa longitud va a resultar siendo igual, en este caso, la distancia entre estos dos puntos viene a ser igual a A. ¿Y a qué llamamos punto medio? Podemos afirmar que M es punto medio del segmento PQ si solo si cumple con las siguientes condiciones. Primera condición es que el punto M está entre P y Q. Y la segunda condición es que la distancia entre P y M debe ser igual a la distancia entre M y Q. Y eso es igual a, vale A, y también resultó siendo A nada más. Entonces, vienen a ser las dos condiciones para poder afirmar que ese punto M es punto medio. ¿Pueden tomar la captura? Entonces recuerden, diremos que M es punto medio si solo si la longitud PM es igual a la longitud MQ. Entonces pasamos a ver los dos primeros ejercicios de clase. Tenemos aquí el ejercicio número 1. En la figura, B es punto medio de AC. Si AC es igual a 16 centímetros, BD es igual a 13 centímetros y la diferencia entre BM y MC es igual a 1 centímetro, hay la longitud MD. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen por dato que el punto B, este punto B es punto medio de AC. Entonces, por este dato resaltado de amarillo, ese punto B es punto medio. Entonces, será punto medio si solo si la longitud AB es igual a la longitud BC. Entonces, como nosotros no conocemos, entonces vamos a colocar que AB resulte siendo cadena y BC también va a resultar siendo cadena. Luego nos dicen por dato que la longitud AC es igual a 16 centímetros y la longitud BD. La distancia entre el punto B y el punto D resultó igual a 13, ¿no? Pero aquí, como nos dan por dato que la longitud AC es igual a 16 y 16 es la suma, ¿no?, de cadena y también cadena. Entonces, necesariamente 16 entre 2 va a resultar igual a 8. Entonces, quiere decir que cadena viene a ser igual a 8. Luego colocamos la distancia entre el punto B y el punto D es igual a 13 centímetros por dato. Luego nos dicen
que la diferencia entre la longitud BM y la longitud MC es igual a 1. Entonces nos preguntan, halle la longitud MD. O sea, nos están preguntando por esta longitud MD que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, nosotros vamos a trabajar en esta diferencia. Debemos reemplazar BM y MC. Entonces, ¿qué nos conviene? Expresar a esas dos longitudes en función de X. Entonces, del gráfico es claro observar que toda esta longitud AC resultó igual a 16, ¿no? Entonces, todo AC es 16 y esta longitud 16 se dividió entre 8 y 8. Conocemos toda la longitud BD que vale 13. Cadena viene a ser 8, entonces la diferencia viene a ser la longitud CD. Esta longitud CD es la diferencia entre 13 y 8 que va a resultar igual a 5. Entonces, ya conocemos que la longitud CD es igual a 5. Luego, podemos hallar la longitud BM. Esta longitud BM, ¿a qué va a ser igual? Al total. Desde el punto B hasta el punto D viene a ser 13. Pero toda esta longitud MD es X. Por lo tanto, la longitud BM. Esta longitud BM de celeste viene a ser la diferencia de 13 menos X. Entonces, viene a ser igual a 13 menos X. Pero también conocemos toda la longitud MD, que es X. La longitud CD, esta longitud de morado, resultó 5. Entonces, este segmento tiene como longitud la diferencia que va a ser X menos 5. Entonces, conociendo estas dos longitudes, ya podemos trabajar en nuestro dato. Entonces, por dato, teníamos que esta diferencia es igual a 1. Entonces, reemplazando, tendríamos 13 BM viene a ser 13 menos X menos MC. MC es X menos 5. Esa diferencia es igual a 1. Entonces, aquí ingresa el signo negativo, ¿no? Entonces, operando. Cuando hay un signo negativo, siempre se recomienda colocar entre paréntesis, ¿no? Entonces nos queda 13 menos X, menos X, menos por menos vendría a ser más 5, esto va a resultar igual a 1. 13 más 5 sería 18. Pasamos aquí a restar, sería 17. 17 es igual a 2X, ¿no? Está clara esa parte, ¿no? Aquí vamos a colocar así. Por colocamos 18 menos 2X es igual a 1. Entonces, el 1 pasa a restar y tendríamos justamente 17. 17 es igual a 2X. Ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 17 sobre 2, X es igual a 8,5. Entonces, acabamos de encontrar que X es 8,5. A nosotros justamente nos preguntaban por la longitud MD. Y esa longitud MD, nos preguntaban por la longitud MD, que resulta siendo igual a X. Por lo tanto, MD es igual a 8,5 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa D. Entonces sería el ejercicio número 1. Ya, ¿pueden tomar la captura? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No, profesora. Ok, gracias. Perdón.
Ejercicio número 2. En la figura se muestra la posición de dos conejos ubicados en los puntos A y M, separados 15 centímetros. Ambos dirigiéndose al arbusto en línea recta ubicado en el punto G. Si la longitud de los saltos de cada conejo es igual en todo instante y CG es igual a 25 centímetros, hay la longitud de salto del conejo ubicado en M. Entonces vamos a colocar aquí la solución y creo que ahí en el manual figura separados 30 centímetros, ¿no? Entonces hacemos el cambio. Ya, hacemos el cambio, por favor, que sea 15, porque con 30 llegamos a una contradicción, ¿ya? Un minuto. Entonces, les estaba mencionando que vamos a hacer el cambio, en vez de 30 colocamos 15. Entonces, en la solución vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de dos conejos, ¿no? Tenemos el primer conejo ubicado en el punto A, el segundo conejo está ubicado en el punto M y por este dato resaltado de amarillo, ambos conejos se encuentran separados 15 centímetros. Quiere decir que la distancia entre el punto A y el punto M va a resultar igual a 15. Luego nos dice el ejercicio que ambos se dirigen a este arbusto ubicado en G y en línea recta. La trayectoria que ellos describen es en línea recta. Entonces, nos dan la condición que la longitud de los saltos de cada conejo es igual en todo instante. Entonces, el conejo ubicado en el punto A da un primer salto, llega al punto B y esa longitud, esa distancia viene a ser 15. Entonces, da un segundo salto. Pero nosotros vamos disculpen, aquí. Llega al punto B, ¿no? Entonces, hasta el punto M, esa distancia entre ambos conejos era igual a 15. 15 solamente hasta M. Entonces, vamos a empezar con el primer conejo. El primer conejo da un primer salto, llega al punto B. Entonces, vamos a colocar que la distancia entre el punto A y el punto B es igual a A. Luego da otro salto y llega al punto C, pero por dato nos dice bien claro que la longitud de los saltos en todo instante van a ser iguales, siempre es constante. Entonces, este segundo salto va a resultar siendo A. Da un tercer salto y llega a este punto G. Entonces, esa distancia entre C y G también resulta siendo A por este dato. Luego ahora trabajamos para el segundo conejo. El segundo conejo, ubicado en el punto M, da un salto y llega al punto N. Vamos a colocar que este primer salto sea de longitud B. Da otro salto, el segundo salto y llega al punto B. Pero como todos los saltos, esa longitud es una constante, entonces necesariamente viene a ser B. Da el tercer salto y llega a este mismo punto. Entonces, esa longitud de este tercer salto necesariamente es igual a B. Pero luego nos dicen por dato que la longitud CG viene a ser igual a 25. CG, la distancia entre estos dos puntos viene a ser justamente A. Entonces, del gráfico, esa distancia es igual a A. Entonces, quiere decir que el valor de A es igual a 25. Entonces, nosotros ya conocemos que A es 25. Pero también se observa, de acuerdo al gráfico, que 3A es igual a la suma de 15 más 3B. Pero a nosotros nos preguntan AY
la longitud de salto del conejo ubicado en M. Entonces, este conejo ubicado en M da saltos de longitud B. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Por el valor de B. Entonces, nos preguntan por el valor de B. Entonces, para poder hallar el valor de B del gráfico, habíamos observado que 3A, A más A más A es 3A, es igual a 15 más B más B más B, que va a ser 15 más 3B. Pero como el valor de A es 25, reemplazamos. 3 por 25 va a ser igual a 75. Aquí vamos a reemplazar. Entonces, al momento de reemplazar, nos va a quedar 3 por 25, 75. Es igual a 15 más 3B. Entonces, 15 pasa aquí a restar y tendríamos 60 es igual a 3B. Entonces, si 60 es igual a 3B, el 3 pasa a dividir y el valor de B va a ser igual a 20. Entonces, acabamos de encontrar que B es igual a 20. Por lo tanto, la longitud de salto del conejo ubicado en M es de 20 centímetros. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 2. ¿Se entendió entonces estos dos ejercicios acerca de segmentos, jóvenes? Sí, profesora. Ya, ok, gracias. Oh, qué pena que no podemos. ¿Ustedes tienen el chat actualizado? Sí, mis. ¿Sí? Entonces, es mi caso nada más, ¿no? Debe ser porque no estoy ingresando por el equipo, sino por el internet que me compartieron, ¿no? O sea, me refiero por el enlace y no por el equipo. Si se intenta cerrar el chat y vuelta a volver a entrar. Miss, tal vez sea por la notificación que tiene arriba. Dice que estaba en estado de no molestar, que solo recibiría mensajes urgentes. Sí, tú crees, pero ¿dónde cambio eso? Configuración. Mi figura. Mostrar burbujas de chat. A ver, ahora sí. No, por eso después no puedes hasta conectar porque es pasando. No puedo. Pero bueno, ya, voy a tratar de solucionarlo. Lo que pasa es que yo debo ingresar por equipos aquí. Y no me figure el aula. Ustedes, me figuro todas las aulas que tengo. Bien. Pero avancemos, ¿ya? Bueno, por esta vez voy a tratar de ver para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, cualquier duda, por favor, ustedes activan su programa, ¿ya? Entonces, vamos a continuar.
Y pasamos a ver el tema de ángulos. ¿Qué viene a ser un ángulo? Antes de definir lo que es un ángulo, vamos a ver qué viene a ser un rayo. Se llama rayo de origen A que pasa por B a la unión del conjunto del segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, tales que B están entre A y C. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí estamos dibujando la representación de nuestro rayo AB. Se llama rayo de origen A que pasa por este punto B a la unión del conjunto del segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, tal que este punto B está entre A y C. ¿Cómo lo vamos a denotar? Simplemente como AB y en la parte superior con una flechita. Es la notación para ese rayo AB. Entonces, conociendo lo que es un rayo, ya podemos definir lo que es un ángulo. Se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen el origen común. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro plano y en ese plano trazamos nuestro rayo AB. Luego trazamos el rayo AC. Estos dos rayos tienen en común este punto A que viene a ser el origen. Entonces, todo lo que estamos sombreando nos representa el interior para nuestro ángulo y lo que está afuera viene a ser el exterior. Entonces, vamos a colocar los elementos. El vértice del ángulo es ese punto común, el origen común que es el punto A. Los lados para el ángulo vienen a ser los rayos AB y el rayo AC. Entonces, ¿cómo vamos a denotar nosotros al ángulo BAC? ¿Cómo? Colocamos, digamos, los puntos BAC y vamos a anteceder por esta notación de ángulo. Ángulo BAC. ¿Tomen la captura? El siguiente postulado es de la medida de ángulos. A cada ángulo ABC le corresponde un único número real entre 0 y 180 grados, al cual se le denomina medida del ángulo y lo vamos a denotar como. Al ángulo ABC le antecedemos la letra M. Cuando se antecede la letra M, viene a ser medida del ángulo ABC. La siguiente clasificación. Vamos a ver clasificación. Todo ángulo se clasifica en ángulo agudo. Entonces, diremos que se trata de un ángulo agudo cuando la medida de ese ángulo es mayor que 0 y menor que 90 grados. Entonces, colocamos que sea de medida alfa y alfa debe ser mayor que 0 y menor que 90 grados. Se trata de un ángulo obtuso cuando su medida, en este caso beta, sea mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es igual a 90 grados. Entonces, en este caso, θ es igual a 90 grados. ¿Y cómo nosotros lo vamos a denotar al ángulo recto? Mediante este cuadradito. Este cuadradito significa que ambos rayos son perpendiculares, que ese ángulo es igual a 90 grados. El siguiente postulado es de la adición de ángulos. Si para el ángulo ABC nosotros en su interior vamos a ubicar el punto P, de tal manera que al unir el punto B con el punto P trazamos el rayo BP. Entonces se cumple. Si P es un punto en el interior del ángulo ABC, entonces la medida de todo el ángulo ABC queda dividido en dos ángulos. Va a ser igual a la medida del ángulo ABP más la medida del ángulo PBC.
De eso se trata justamente este postulado sobre la adición de ángulos. Entonces, recuerden que la medida del ángulo total puede ser expresado como la suma de la medida del ángulo ABP más la medida del ángulo PBC. Ya, tomen la captura. La siguiente definición es sobre ángulo adyacente. Un ángulo adyacente es aquel que comparte con otro ángulo un vértice y un lado en común, y sus interiores son disjuntos. Entonces, aquí estamos trazando nuestro rayo OA, luego trazamos el rayo OB y trazamos el rayo OC. Entonces se habrá formado el ángulo AOB y el ángulo BOC. Se observa que estos dos ángulos tienen en común este punto O que es conocido como el vértice. Entonces, el vértice es común para ambos ángulos, pero también se observa que este rayo OB, ese lado OB, es común para ambos ángulos. Y además, el interior para el primer ángulo viene a ser toda esta parte, ¿no? Toda esta parte rayada de amarillo es el interior del primer ángulo y el interior del segundo ángulo. El interior del segundo ángulo viene a ser toda esta parte. Viene a ser el BOC. Entonces, ambos interiores se observa que no hay puntos de intersección entre toda esta parte, esta región de amarillo o la región de celeste, no hay puntos de intersección, por lo tanto, esos dos interiores son disjuntos. Entonces, cuando cumplen esas condiciones, se puede afirmar que el ángulo AOB con el ángulo BOC son ángulos adyacentes. Entonces diremos que el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. La siguiente definición es sobre par lineal. Vamos a colocar, son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos. Entonces, para estos dos ángulos adyacentes, el lado común es este rayo OB. Los lados no comunes son los rayos OA y el rayo OC. Cuando estos dos rayos no comunes forman, digamos, son opuestos, ¿no? Cuando son opuestos, necesariamente estos dos ángulos forman un par lineal. ¿Y qué nos dice el postulado acerca de par lineal? Si dos ángulos forman un par lineal, entonces la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Entonces tenemos aquí al ángulo AOB y al ángulo BOC. Estos dos ángulos son ángulos adyacentes porque sus interiores son disjuntos y tenemos como el vértice y el rayo, este lado es común, entonces necesariamente ambos ángulos forman un par lineal, porque este lado no común, que es el rayo OA con el rayo OC, son opuestos. Entonces, como son opuestos, necesariamente esos dos ángulos forman un par lineal. Y si forman un par lineal, vamos a colocar que el primer ángulo sea de medida alfa y el segundo ángulo sea de medida beta. Entonces se cumple que la suma de alfa más beta es igual a 180 grados. Sería el postulado acerca de par lineal. ¿Captura?
Pasamos a ver lo que es bisectriz. Bisectriz de un ángulo. Es el rayo determinado en el interior del ángulo trazado desde el vértice y que forma con los lados ángulos congruentes. Entonces, aquí tenemos nuestro ángulo A o B. Para ese ángulo A o B, vamos a trazar el rayo OP. Ese rayo OP es bisectriz. Va a ser bisectriz si solo si esos dos ángulos tienen la misma medida. El ángulo AOP debe tener la misma medida que el ángulo POB. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de medida alfa y también resultó siendo de medida alfa. Las siguientes definiciones. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, estamos trabajando para ángulos complementarios. Entonces, vamos a colocar aquí sean alfa y beta los ángulos, ¿no? Sean los ángulos alfa y beta. Entonces, van a ser complementarios cuando la suma de ambos ángulos alfa más el ángulo beta resulta igual a 90 grados. ¿Cómo nosotros lo vamos a denotar? Con la letra C. Entonces, C viene a ser de complemento. El complemento de alfa es igual a 90 grados menos alfa. Entonces, quiere decir, vamos a ver el siguiente ejemplito. Entonces, si queremos hallar el complemento de 70 grados, el complemento de 70 viene a ser igual a 90 grados menos 70, siempre se resta. 90 menos 70, 20 grados. El complemento de 30 grados es igual a 90 grados menos 30 grados, que es igual a 60 grados. Y dos ángulos son suplementarios. Entonces, aquí, ahora trabajamos con suplemento. Ya, entonces, nuevamente, colocamos que sean alfa y beta. Sean los ángulos alfa y beta. Entonces, esos ángulos son suplementarios. Serán suplementarios si la suma es igual a 180 grados. Entonces, quiere decir que necesariamente, entonces, afirmaremos que la suma de alfa más beta es igual a 180 grados. Y entonces, suplemento de alfa es igual a 180 grados menos alfa. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si queremos hallar el suplemento de 110 grados es igual a 180 grados menos 110 grados, que es igual a 70 grados. El suplemento de 40 grados es igual a 180 grados menos 40 grados. 180 menos 40 grados, 140 grados.
Entonces, de esa manera, hallamos el complemento y el suplemento. Ya, pueden tomar la captura y sería la teoría que corresponde a la parte de ángulos. Ejercicio número 3. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Los rayos OA y OD son opuestos. Si la medida del ángulo BOC es igual a 50 grados, hay la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Entonces colocamos la solución y empezamos a dibujar. Nos dicen que sean los ángulos consecutivos AOB, BOC. Entonces primero vamos a formar el ángulo AOB. Para poder formar ese ángulo, trazamos el rayo OA. Trazamos nuestro rayo OA, luego trazamos el rayo OB y tenemos aquí nuestro ángulo AOB. Luego nos dicen que debemos dibujar el ángulo BOC. BOC. Entonces aquí trazamos el rayo OC y se forma el ángulo BOC. Y por último, se debe formar el ángulo COD. Para poder formar el ángulo COD, debemos trazar el rayo OD. Pero por este dato resaltado, el rayo OA es opuesto con el rayo OD. ¿Qué quiere decir la palabra opuesto? Que se encuentran en una misma línea recta ambos rayos. Entonces, a partir de O, trazamos el rayo OD. Y de esa manera, tenemos que esos dos rayos pertenecen a una misma línea recta. Entonces ya tenemos los tres ángulos, AOB, BOC y COD, de tal manera que estos dos rayos son opuestos. Luego nos dicen que la medida del ángulo BOC es igual a 50 grados. Entonces, conocemos todo este angulito de celeste. Todo ese ángulo de celeste es igual a 50 grados. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Entonces, para el ángulo AOB vamos a trazar bisectriz. Entonces, para este angulito AOB, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, ¿qué hace la bisectriz? Divide a todo el ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que esa medida sea θ. Entonces, vale θ y también resultó siendo θ. Y para el otro ángulo, para el ángulo COD, ahora trazamos el rayo. El rayo ON es bisectriz. Por ser bisectriz, divide a todo el ángulo COD en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Pero como tampoco no conocemos, vamos a colocar que sea de medida beta, o en este caso alfa, ¿no? Este angulito es alfa y también resultó siendo de medida alfa. Entonces, ya tenemos trazado las dos bisectrices, el rayo OM y el rayo ON. Entonces nos preguntan por el ángulo que forman esos dos rayos, que va a ser igual a todo este ángulo, ¿no? Que es X. Entonces, esos dos rayos, que son las bisectrices, forman nuestro ángulo de medida X. Entonces, para poder hallar X, se observa del gráfico que X es la suma del ángulo θ más 50 más alfa. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer la suma de θ más alfa. Entonces, diremos
Como el rayo OA y el rayo OD son opuestos, entonces en este punto forman un par lineal esos ángulos. Entonces, aplicando el postulado de par lineal, tendremos que la suma del ángulo 2θ más 50 grados es igual al ángulo, aquí tendremos, ¿no? 2θ más 50 grados más 2α es igual a 180 grados. Entonces, 50 grados pasa a restar 130 sobre 2, necesariamente θ más alfa va a resultar igual a 65 grados. Pero del gráfico, X es la suma. X, todo este X viene a ser la suma de θ más 50 más alfa. Entonces, pero como alfa más θ vale 65, 65 más 50 va a ser igual a 115 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 3. Tomen la captura. El siguiente ejercicio, número 4. La figura muestra las posiciones de un brazo de una hoja limpiadora en un parabrisas de auto, donde la medida del ángulo AOD más la medida del ángulo COD es 160 grados. Si el brazo en la posición B es bisectriz del ángulo AOC, hay la medida del ángulo formado por los brazos en la posición B y D. Ya, dejamos un par de minutos. A ver, intenten. ¿Salió? ¿Salió la 4? 80, profesor. 80. Ya, 80, a ver qué más. ¿Y todos? Sí, profesor, solo 80. Ya. Ok, vamos a ver, ¿ya? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que la figura muestra las posiciones de un brazo de una hoja limpiadora en un parabrisas de auto, ¿no? O sea, en la parabrisas, esa hoja que se limpia,
justamente aquí se está observando el brazo. Y nos dan por dato que ese brazo va a determinar dos ángulos. En realidad determina tres ángulos: el ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD. Determina esos tres ángulos adyacentes, donde la medida del ángulo AOD es igual más la medida del ángulo COD, esa suma es de 160 grados. Pero nos dicen que el brazo, cuando está ubicado en la posición B, es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, este brazo es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, si es bisectriz, necesariamente determina dos ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir dos ángulos congruentes? Que van a ser ángulos de igual medida. Entonces, colocamos que ese angulito sea de medida alfa. Entonces, el ángulo AOB mide alfa, el ángulo BOC también mide alfa. Luego nos preguntan, ahí en la medida del ángulo formado por los brazos en la posición B y D. Entonces, en la posición B y D, o sea, nos están preguntando por ese angulito que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese angulito que es de medida X, X viene a ser la suma de este ángulo que mide alfa más la medida del ángulo COD. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que ese angulito sea de medida beta. Entonces, X viene a ser la suma de alfa más beta. Entonces, conociendo el ángulo COD, que es beta, ya podemos reemplazar en nuestro dato. En el dato nos dicen que la medida del ángulo AOD, este ángulo AOD es la suma de 2 alfa más beta. Entonces colocamos 2 alfa más beta más el ángulo COD, que es beta. Esa suma es 160 grados. Entonces, aquí sumando 2 alfa más 2 beta, 160. Mitad a todo, alfa más beta es igual a 80. Entonces, acabamos de encontrar que alfa más beta es igual a 80 grados. Pero del gráfico se observaba que X es la suma de alfa más beta. Por lo tanto, X es igual a 80 grados. La respuesta es la alternativa C. Ya, ¿está bien? Muy bien. Entonces serían los dos ejercicios que corresponden a la parte de ángulos y ahora pasamos a ver la teoría acerca de triángulos, ¿ya? ¿Qué viene a ser el triángulo? El triángulo es la unión de tres segmentos, ¿no? Cuando nosotros tenemos tres puntos en el plano al unir, o sea, es como que tenemos estos tres puntos. Tenemos aquí tres puntos en el plano, el punto A, tenemos el punto B, el punto C. Entonces, cuando nosotros unimos esos tres puntos, segmento AB, segmento BC, unimos A con C. Entonces, la unión de esos tres segmentos viene a ser nuestro triángulo. Entonces, diremos aquí, si A, B y C son tres puntos no colineales, entonces al conjunto del segmento AB unido con BC unido con AC se denomina triángulo. Entonces aquí justamente estamos observando. El triángulo es la unión de esos tres segmentos. Todo lo que está dentro del triángulo se le conoce como interior. Lo que está afuera viene a ser exterior. Pero tenemos tres tipos de exterior. En este caso, exterior relativo a la OBC.
Luego tenemos exterior relativo a nuestro lado AC. Y exterior relativo a nuestro lado AB. Entonces, conociendo el exterior para cada caso. Y digamos, ¿por qué estamos explicando esta parte? Porque hay ejercicios que son solamente enunciados, no aparece la figura. Entonces nos dicen, en un triángulo ABC se ubica el punto P exterior relativo al lado AB. Entonces, cuando dice exterior relativo al lado AB, se refiere a toda esta parte de la izquierda. Exterior relativo al lado BC, a la parte derecha. Exterior relativo al lado AC es hacia abajo. Entonces, para este triángulo, aquí estamos colocando los lados, que es el segmento AB, segmento BC y segmento AC. Luego tenemos a los vértices, que son esos 3 puntos no colineales, A, B y C, así como los ángulos interiores, el ángulo BAC, nuestro ángulo ACB y el ángulo ABC. Entonces pasamos a ver la notación. ¿Cómo nosotros denotamos al triángulo ABC? Entonces aquí antecedemos a los vértices A, B y C, antecedemos la representación del triángulo, ¿no? Triangulito pequeño, triángulo ABC. Y para este triángulo nosotros podemos hallar el perímetro. El perímetro, que lo estamos denotando como 2P, va a ser la suma de las longitudes de sus lados. Quiere decir que si para ese triángulo ABC colocamos que este lado es de longitud A, este lado es de longitud B y el lado AB es de longitud C. Entonces, el perímetro, que es 2P, es igual a la suma de A más B más C. Pero también lo podemos denotar como 2P y como subíndice triángulo ABC. Entonces, el perímetro del triángulo ABC es la suma de los 3 lados, A más B más C. Y el semiperímetro simplemente es la semisuma. Nosotros sumamos los 3 lados y dividimos sobre 2. Ese semiperímetro está denotado con la letra P. Entonces, de aquí para adelante, jóvenes, recuerden, 2P nos representa el perímetro. Y solo P es el semiperímetro. Y pasamos a ver lo que es congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y viceversa. Entonces tenemos el triángulo ABC, el triángulo DEF. Vamos a colocar que el ángulo en A es de medida alfa, el ángulo en D es de medida alfa, en B, beta, en E, beta, así como en C vale phi, en F también es phi. Además, entre alfa y beta, el lado AB, circulito. Entre alfa y beta, circulito. Entre beta y phi, cadena. Entre beta y phi, cadena. Entre A y C, rectangulito. Entre D y F, rectangulito. Entonces, como en ambos triángulos, sus ángulos y sus lados respectivamente son congruentes, tienen la misma medida, la misma longitud, necesariamente ambos triángulos son congruentes. Y si ambos triángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Que siempre sus respectivos lados y ángulos homólogos también van a ser congruentes.
¿ya? Entonces, de acuerdo a la notación de congruencia, vamos a colocar aquí lo siguiente. De acuerdo a la notación de congruencia, colocamos. Como esos dos triángulos son congruentes, entonces sus respectivos ángulos y lados. Entonces trabajamos con los lados. Primero y segundo. Primero, me refiero a lo siguiente. Primer vértice, segundo y tercer vértice. Primero, segundo, tercer vértice. Primero y segundo, lo que nos va a generar es el lado AB. Entonces, el lado AB es igual, es congruente, pero en forma práctica es igual primero y segundo al lado de E. En este caso sería segundo y tercero. BC, segundo y tercero, es igual a nuestro lado EF. Primero y tercero, nuestro lado AC. Este lado AC, el lado AC es congruente, es igual primero con tercero a nuestro lado de F. Y además, los ángulos respectivos deben tener la misma medida. Primero con primero. El ángulo en A debe tener la misma medida. Debe ser congruente con nuestro ángulo en D. Vamos a colocar así. La medida del ángulo en A debe ser igual a la medida de nuestro ángulo en C. La medida del ángulo en B debe ser igual a la medida de nuestro ángulo en E. Así como la medida del ángulo en C debe ser igual a la medida de nuestro ángulo en F. Entonces, recuerden, cuando los dos triángulos son congruentes, siempre se cumple lo que acabamos de escribir, que sus respectivos lados tienen la misma longitud y sus respectivos ángulos van a tener la misma medida. Entonces pasamos a ver este primer postulado, que es conocido como la congruencia lado-ángulo-lado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos son congruentes. Dibujamos el triángulo ABC, triángulo DEF. Colocamos que el lado AB sea circulito, el lado DE circulito. Luego, que el ángulo en A tenga la misma medida que el ángulo en D, mida alfa. Mide alfa y también resulta siendo alfa. Luego, colocamos que el lado AC sea rectangulito, el lado de F también es rectangulito. Entonces, en ambos triángulos se observan tres elementos. Circulito, alfa, rectangulito. Circulito, alfa, rectangulito. Entonces, necesariamente, ambos triángulos son congruentes. Entonces, acabamos de encontrar la congruencia por el caso lado, ángulo, lado. Después que hemos encontrado que ambos triángulos son congruentes, ahora, ¿qué es lo que se deduce? Que los otros, el tercer lado debe tener la misma longitud y los otros dos ángulos deben tener la misma medida. Entonces, quiere decir, si al ángulo alfa se le opone nuestro lado, el lado BC, en el otro triángulo, al ángulo alfa, también se le opone nuestro lado EF. También resulta siendo cadena. Si a circulito se le opone nuestro ángulo, supongamos 20 grados. En el otro triángulo congruente a circulito se le opone nuestro ángulo de 20 grados. Si al rectangulito se le opone 70 grados, al rectangulito se le opone 70 grados. Es lo que se deduce de este primer caso, lado, ángulo, lado. Tomen la captura.
El siguiente teorema. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Entonces tenemos el triángulo ABC. En este triángulo ABC vamos a colocar que el ángulo en A sea beta, el ángulo en C sea alfa. Entonces se cumple que si el lado AB es igual a nuestro lado BC, entonces alfa es igual a beta. Se trata del teorema del triángulo isósceles. A lados iguales siempre le corresponde ángulos de igual medida. El siguiente teorema es conocido como la congruencia ángulo-lado-ángulo. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Entonces tenemos triángulo ABC. Entonces aquí vamos a colocar el ángulo en A sea de medida alfa, el ángulo en D alfa. El lado AC vale rectangulito, el lado de F rectangulito. En C mide beta, en F mide beta. Entonces en ambos triángulos alfa rectangulito, beta, alfa rectangulito, beta. Entonces necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes. Entonces, ya encontramos que esos dos triángulos son congruentes. Ahora, ¿qué es lo que se deduce? Que el tercer ángulo debe tener la misma medida. Entonces, diremos al rectangulito se le opone este ángulo de medida 20 grados. En el otro triángulo, al rectangulito se le va a poner el mismo ángulo que va a resultar igual a 20 grados. Si a alfa se le opone, por ejemplo, este lado, a alfa se le opone el lado BC, que resultó siendo zigzag. En el otro triángulo, a alfa se le opone el lado EF, que resultó siendo zigzag. A beta se le opone el lado B, entonces a beta se le opone el mismo lado ED. Entonces, vendría a ser la congruencia ángulo-lado-ángulo. ¿Tomen la captura? El siguiente teorema es la congruencia lado-lado-lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes sus tres lados, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos el triángulo ABC, triángulo DEF. Vamos a colocar circulito, circulito, cadena, cadena, rectangulito, rectangulito. En ambos triángulos se tienen esos tres elementos homólogos. Entonces, necesariamente, esos dos triángulos son congruentes. Y a partir de la congruencia, en este caso, ya encontramos que esos dos triángulos son congruentes. Ahora, ¿qué es lo que se deduce? Que los respectivos ángulos tienen la misma medida. Es decir, si a cadena se le opone este ángulo, que resultó siendo de medida 50 grados. Entonces, en el otro triángulo, a cadena se le opone el mismo ángulo, que va a resultar igual a 50 grados. Si aquí a rectangulito se le opone nuestro ángulo 60 grados, en el otro triángulo a rectangulito se le opone el mismo ángulo que va a ser de 60 grados. Entonces vendría a ser el tercer paso. Entonces, de acuerdo a los tres casos, jóvenes, siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, recuerden que tienen que buscar tres elementos, sea dos lados, un ángulo, sea dos ángulos, un lado, o sea tres lados. Entonces vendría a ser acerca de congruencia de triángulos y pasamos a ver la clasificación de triángulos. Según sus lados,
Si para el triángulo ABC observamos que sus tres lados tienen la misma longitud, así como los tres ángulos internos miden 60 grados, entonces el triángulo será equilátero. Si para el triángulo ABC dos de sus lados tienen la misma longitud, vale rectangulito y rectangulito. Entonces podemos aplicar el teorema. A lados iguales le corresponde ángulos de igual medida, beta y beta. Entonces se trata del triángulo isósceles, donde el segmento AC es la base. Si para nuestro triángulo ABC vamos a colocar que sus tres lados tienen diferente longitud, entonces será el triángulo escaleno ABC. Para la captura, según los ángulos. Se clasifica en triángulo rectángulo cuando uno de los ángulos internos mide 90 grados. Y es la notación para ese triángulo rectángulo. Triángulo acotángulo es aquel triángulo donde los tres ángulos internos son ángulos agudos. Vamos a colocar que sea de medida alfa, de medida beta y de medida tita. Entonces necesariamente alfa, beta y tita van a ser mayores que 0 y menores que 90 grados. Y triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde uno de los ángulos internos es un ángulo obtuso. Entonces, en este caso, el ángulo beta es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, se trata del triángulo obtusángulo. Desigualdades en el triángulo. Tenemos el teorema de existencia. El teorema de existencia se aplica cuando se conocen los tres lados del triángulo. Entonces colocamos que sea de longitud A, de longitud B y de longitud C. Esos tres lados cumplen esta desigualdad. Entonces, ¿cómo se aplica el teorema de existencia? El teorema de existencia, más que todo, es para poder saber si ese triángulo existe, si nosotros lo podemos dibujar. Entonces, nos dice que cualquiera de los tres lados, por ejemplo, el lado A, debe ser menor que la suma de los otros dos lados, B más C, y mayor que la diferencia B menos C. Así como este segundo lado, que es B, tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, A menos C, y menor que la suma A más C. Así como el tercer lado, que es C, tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, A más B, y mayor que la diferencia B menos A. Entonces, cuando esos tres lados cumplen esas tres desigualdades, ese triángulo ABC existe. El teorema de correspondencia. Si para el triángulo ABC vamos a colocar que sea de medida alfa, de medida beta, este lado sea de longitud A y sea de longitud B. Entonces se cumple a mayor lado, mayor ángulo, o a mayor... vamos a colocar, ¿no? A mayor ángulo también, ¿no? A mayor lado, a mayor ángulo, siempre le va a corresponder lo mismo, ¿ya? Entonces me refiero que si A es mayor que C, si este lado es mayor que este otro lado que es C, necesariamente a A se le opone alfa. Entonces alfa es mayor que beta. Entonces aquí este conector lógico viene a ser una bicondicional, ida y regreso. A mayor ángulo, mayor lado. A mayor lado, mayor ángulo. Entonces, ¿cuándo aplicamos existencia? El teorema de existencia se aplica cuando se conocen sus tres lados del triángulo. Y el teorema de correspondencia se aplica cuando hay una desigualdad entre los lados o entre los ángulos, o si nos dicen, este ángulo en B es un ángulo obtuso. Si este angulito es obtuso, también podemos aplicar correspondencia. Entonces sería acerca de desigualdades en el triángulo.
Ya, tomen la captura. Otro detalle. Con el teorema de existencia, jóvenes, ustedes van a poder encontrar todos los posibles valores para nuestra incógnita. ¿Y qué hace el teorema de correspondencia? Los restringe. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en un triángulo aplicamos existencia, podemos encontrar 10 valores para nuestra incógnita. Y al aplicar correspondencia, esos 10 valores se puede reducir a 2 o a 3 valores. Entonces pasamos a ver la última parte que viene a ser paralelismo. Empezamos con el quinto postulado de Euclides. ¿Qué nos dice este quinto postulado? Que por un punto fuera de una recta se puede trazar una paralela a esa recta y solo uno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestra recta, esta recta L2. Y vamos a ubicar un punto exterior a esa recta, este puntito, ¿no? Digamos el punto P. Entonces, por este punto P exterior a la recta L2 se puede trazar una única recta L1, de tal manera que L1 sea paralela a la recta L2. De eso se trata el quinto postulado de Euclides. Y este quinto postulado de Euclides nos sirve para poder demostrar las propiedades y los teoremas acerca de paralelismo. El primer teorema es acerca de los ángulos correspondientes. Las medidas de dos ángulos correspondientes formados por una recta secante a dos rectas paralelas son iguales. Entonces aquí tenemos la recta L1, la recta L2, trazamos esa transversal, nos determina alfa y beta. Se cumple que si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces el ángulo alfa es igual al ángulo beta. El siguiente teorema sobre los ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos formados por una recta secante a dos rectas paralelas son suplementarios. Entonces, nuevamente, tenemos aquí L1 y L2 son paralelas. Entonces, esta recta secante determina con la recta L2 este angulito que es X, con la recta L1 este ángulo que mide Y. Entonces, como la recta L1 es paralela a L2, la suma de X más Y va a ser igual a 180 grados. Sería justamente acerca de lo que son ángulos conjugados internos. Y aquí falta agregar los ángulos alternos internos. Entonces, aquí vamos a ver el siguiente teorema. El siguiente teorema sobre los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos nos dice si trazamos dos rectas. La recta L1, luego trazamos la recta L2 y una transversal, la recta L. Esta recta L nos determina este ángulo de medida alfa y este otro ángulo de medida beta. Entonces, si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces se cumple que alfa es igual a beta nada más. ¿Ya? Entonces, recuerden. Entonces, si L1 es paralela a L2, se cumple la propiedad de la Z. ¿Ya? Recuerden, la propiedad de la Z. Alfa es igual a beta nada más. Entonces, vendría a ser el tercer teorema. Y otro detalle. Cuando en los ejercicios nosotros tenemos este caso. Tenemos aquí la recta L1, luego tenemos la recta L2. Si se observa que hay una tercera recta
una tercera recta con la condición. Esta tercera recta es secante a estas dos, a L1 y a L2, pero que es perpendicular. Si la recta L es perpendicular a L1 y es perpendicular a L2, entonces se cumple que la recta L1 es paralela a la recta L sub 2. Entonces pasamos a ver los siguientes teoremas. Ya, tomen la captura. Tenemos aquí, si la recta L1 es paralela a la recta LS2, el primer teorema nos dice que la medida de nuestro ángulo X es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. El teorema 2, nuevamente, si L1 es paralela a LS2, este angulito X más el ángulo M más el ángulo N es igual a 360 grados. ¿Y cómo se demuestra este segundo teorema? Mediante el primer teorema. En este punto, por el postulado de par lineal, este angulito de morado viene a ser el suplemento. Ese angulito debe ser 180 grados menos M. Todo debe sumar 180. Como va M, este ángulo es la diferencia. De la misma forma, este otro ángulo, por el postulado de par lineal, la suma 180. Entonces, este ángulo es la diferencia 180 grados menos N. Entonces, aplicando el primer teorema, tendríamos que X va a ser la suma de 180 grados menos M, más 180 grados menos N. Entonces, pasamos aquí, pasamos a sumar, 180 más 180, 360 grados. De esa manera se demuestra este teorema 2. El teorema 3. El teorema 3 es conocido como la propiedad del serrucho. Si la recta L1 es paralela a la recta LS2, la suma de los ángulos que van hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia la izquierda. Entonces, X más Y es igual a alfa más beta más eta. Y el cuarto teorema nos dice, si tenemos estas dos rectas paralelas, L1 y L2, y esta serie de transversales, se cumple que la suma de alfa más beta más θ es X, y la suma del ángulo alfa más beta más θ más el ángulo phi va a ser igual a 180 grados. Entonces sería la teoría que corresponde a la última parte de esta semana, jóvenes, y continuamos con los ejercicios. A ver. ¿Quieres el descanso? No, 20 minutos. Ya. Ya. Minuto, ya. Espero que no se borró esto. Un minuto. A ver. 22. Ahí la distancia, ¿no? 10. 11. Ya está. Ya, a ver, ejercicio número 5. Un poste es sostenido por los cables AB y BC, tal que determinan triángulos rectángulos congruentes AHB y BTC, como se muestra en la figura, tal que el punto H de la base del poste está a 6 metros de la pared. Si la altura de la pared es 2 metros, ahí la distancia del punto B del poste al suelo. Entonces, colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que este poste está sostenido por este cable AB y BC, de tal manera
que se determina dos triángulos rectángulos congruentes. Luego nos dicen que el punto H de la base del poste está a 6 metros. La palabrita está a 6 metros, está a 6 metros de la pared. Quiere decir que la distancia del punto H al punto D va a resultar igual a 6. Luego nos dan por dato que la altura de la pared es 2 metros. Entonces, esta alturita resulta igual a 2 metros. Entonces nos preguntan, ahí la distancia del punto B del poste al suelo. La distancia de un punto al suelo. Ese suelo está determinado por una recta horizontal. Entonces, recuerden, la distancia de un punto hacia una recta siempre va a resultar siendo una perpendicular. Pero por dato, este ángulo es de 90 grados. Entonces, nos están preguntando por esa longitud BH. Entonces, para poder hallar la longitud BH, se observa que este ángulo viene a ser de 90 grados. Entonces, quiere decir que este segmento CT con este otro segmento HD son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, entonces, por propiedad de paralelismo, se está determinando como un rectángulo, ¿no? 90, 90, 90, 90. Los lados opuestos son de la misma longitud. Entonces, si CD es igual a 2, la longitud de H vale 2. Si esta longitud HD vale 6, entonces la longitud TC también resulta igual a 6. Pero esos dos triángulos, el triángulo de celeste con el triángulo de amarillo, son triángulos congruentes. Si son triángulos congruentes, entonces, ¿qué se deduce? Se deduce que la longitud BH, o sea, segundo con tercero, de acuerdo a la definición de congruencia, ¿se acuerdan? De acuerdo a la definición de congruencia, aquí lo voy a escribir. Si esos dos triángulos son congruentes, entonces se cumple primero y segundo, AH, primero y segundo, BT. Segundo con tercero, HB es igual segundo con tercero, ATC. Primero con tercero, AB es igual primero con tercero, ABC. Entonces, a partir de la congruencia, se deduce que necesariamente la longitud BH es igual a la longitud TC. Pero la longitud TC vale 6, entonces BH es igual a 6. Por lo tanto, esa distancia va a resultar igual a 6 metros. La respuesta es la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 5. Miss, por Dime. favor, ¿lo podría volver a repetir? Ya, como los dos triángulos son congruentes, ¿no? Como los dos triángulos son congruentes, entonces se cumple. Primero y segundo, AH es igual a BT. Segundo con tercero, BH es igual a TC. Primero con tercero, AB es igual primero con tercero, ABC. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Solamente el segundo. Nos interesa solamente este segundo porque nos preguntan por esta longitud BH. Entonces, a partir de la congruencia, la longitud BH es igual a la longitud TC. Entonces, TC, ¿cuánto vale? 6. Entonces, BH es igual a 6. Nada más. Como los dos triángulos son congruentes, entonces sus respectivos lados deben tener la misma longitud. A alfa se le pone BH, a alfa se le pone 6. Entonces BH es igual a 6. Gracias, Miss.
En el ejercicio 6 nos dicen en la figura ABC y CDE son triángulos equiláteros. Si la medida del ángulo ADC es 100 grados, hay la medida del ángulo BED. Entonces colocamos la solución y vamos a colocarle el dato. Nos dicen que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Entonces, como el triángulo ABC es equilátero, recordemos, es aquel triángulo donde los tres lados tienen la misma longitud. Entonces, como no conocemos, rectangulito, rectangulito, rectangulito. Pero los ángulos internos miden 60 grados. Entonces, el ángulo en C, todo el ángulo en C mide 60. Luego nos dice que el triángulo, este triángulo CDE, los ángulos internos miden 60 grados. Entonces, el ángulo en E resultó igual a 60 grados. La medida del ángulo ADC es igual a 100 grados. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo BED? O sea, nos están preguntando por ese ángulo que le llamamos X. Entonces, para poder hallar este angulito que es X, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? En toda la gráfica, jóvenes, aparece rectangulito, cadena, rectangulito, cadena. Entonces, ¿qué buscamos? Congruencia. Pero para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, se necesitan tres elementos y solamente tenemos dos elementos, que es rectangulito y cadena. Pero entre rectangulito y cadena se encuentra este angulito en C. Entonces, nosotros colocamos que el ángulo ACD, este angulito sea de medida alfa. Si este angulito es alfa, todo el ángulo de amarillo era 60. Si el ángulo de marrón es alfa, entonces este ángulo, el ángulo de azul, es la diferencia del total, que es 60, menos el ángulo de marrón, que es alfa. Pero todo el ángulo, todo este ángulo DCE es 60 grados. Por ser un triángulo equilátero, todo el ángulo de verde es 60. Como el ángulo de azul es la diferencia 60 menos alfa, entonces este ángulo de marrón va a resultar siendo alfa. Entonces ya hemos trasladado al ángulo alfa. Entonces, ¿qué se observa? En el triángulo de celeste, rectangulito, alfa, cadena. En el triángulo de rosado, los mismos elementos, rectangulito, alfa y cadena. Entonces, tenemos el gráfico esos tres elementos. Tenemos aquí rectangulito, luego tenemos al ángulo alfa y tenemos nuestro lado que es cadena. Entonces, necesariamente, ambos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Aquí en el triángulo de celeste al rectangulito se le opone 100 grados. En el triángulo de rosado al rectangulito se le opone X más 60 grados. Entonces, al rectangulito 100 grados. Al rectangulito X más 60 grados. Entonces, 60 pasamos a restar, ¿no? X más 60 es igual a 100. 60 pasa a restar. Por lo tanto, X es igual a 40 grados. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 6. El ejercicio número 7. La figura muestra un parque de forma cuadrangular ABCD. ¿Podría, por favor, el otro ejercicio que no le puedo tomar fotos? Ya. Gracias, profesora. Ya, ok. El ejercicio número 7. La figura muestra un parque de forma cuadrangular ABCD, donde la vereda rectilínea AC es bisectriz de los ángulos BAD y BCD.
Si los lados BC y AD del parque miden 9 y 14 metros, hay el perímetro del parque. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra un parque de forma cuadrangular ABCD, donde la vereda rectilínea AC es bisectriz del ángulo BAD. ¿Qué hace la bisectriz? Divide en dos ángulos congruentes. Entonces, quiere decir que si este segmento AC es bisectriz, entonces necesariamente este ángulo es alfa y también es alfa. Pero ese segmento también es bisectriz del ángulo BCD. Entonces, el ángulo, este angulito si mide tita, el otro ángulo también resultó siendo de medida tita. Luego nos dicen que el lado BC mide 9, el lado AD mide 14. Y nos preguntan, halle el perímetro del parque. O sea, nos están preguntando por el perímetro del parque. Entonces, para poder hallar el perímetro de ese parque, nosotros ¿qué buscamos? Conocer. El perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces buscamos conocer el lado AB y el lado CD. Para poder encontrar estas dos longitudes en la figura, ¿qué aparece? En la figura, en el triángulo superior ABC, alfa y tita. En el triángulo inferior aparece también alfa y tita. Pero para poder afirmar que esos dos triángulos son congruentes, buscamos 3 elementos. Como ya tenemos dos ángulos, el tercer elemento necesariamente debe resultar siendo cadena. Entonces tendríamos alfa en el triángulo superior. En el triángulo de morado, alfa cadena tita. En el triángulo inferior, alfa cadena tita. Entonces esos dos triángulos son congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, el caso ángulo, lado, ángulo, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Tendríamos aquí a nuestro ángulo en el triángulo superior. Al ángulo tita se le opone el lado AB. En el triángulo inferior a tita se le opone 14. Entonces tendríamos aquí a tita se le opone AB, a tita se le opone 14. Entonces AB resultó 14. En el triángulo superior a alfa se le opone 9. En el otro triángulo a alfa se le opone CD, que va a resultar siendo 9. A nosotros nos preguntan por el perímetro. El perímetro de nuestro parque, del cuadrilátero ABCD, es la suma de 14 más 9 más 14 más 9, que va a resultar igual a 46 metros. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 7. Tomen la captura. Ejercicio número 8. En la 8 nos dicen, en la figura, el ABC y el PBQ son triángulos isósceles de bases AC y PQ. Si AP es igual a CQ y la medida del ángulo PCQ es 104 grados, hay la medida del ángulo BAC. Entonces colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, y nos dicen que el triángulo ABC y el triángulo PBQ son triángulos isósceles. Como el triángulo ABC es isósceles, entonces le corresponde lados iguales. Entonces el lado AB es igual al lado BC, pero el triángulo, este otro triángulo de morado, también es otro triángulo isósceles. Entonces le va a corresponder, como la base es PQ, como este segmento es la base, estos dos lados, PB es igual a BQ. Como no conocemos, vale cadena y también resultó siendo cadena. Ahora borramos y nos dice,
Por dato, la longitud AP es igual a la longitud CQ. Entonces colocamos que AP sea zigzag, CQ también resultó siendo zigzag. Y la medida del ángulo PSQ es igual a 104 grados. Entonces nos preguntan, ahí es la medida del ángulo BAC. Se nos están preguntando por ese angulito que le llamamos X. Pero el triángulo ABC es un triángulo isósceles. A lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Si este ángulo mide X, necesariamente este ángulo en C también resultó siendo X. Ahora borramos el triángulo isósceles y se observa. Siempre es observar. ¿Qué aparece en toda la figura? Aparece nuestro lado que resultó siendo rectangulito. Aparece rectangulito. ¿Qué más aparece? Aparece cadena. ¿Qué más aparece? Aparece zigzag. Entonces, en nuestro triángulo, en el triángulo de verde, rectangulito, cadena, zigzag. En el triángulo de celeste, rectangulito, cadena, zigzag. Ambos triángulos son congruentes. Si ambos triángulos son congruentes, el caso lado, 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 a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de verde, a cadena se le opone X. En el triángulo de celeste, a cadena se le opone X. Entonces, necesariamente, este angulito va a resultar siendo igual a X. Entonces, en este punto C, la suma de X más X es el ángulo total que va a ser igual a 104 grados. Por lo tanto, la respuesta viene a ser X igual a 52 grados. La alternativa A. Sería el ejercicio número 8. Y resolvemos una más, ¿sí? Tomamos les voy a robar unos minutos de su descanso, ¿ya? Para hacer la 9. Ya, a ver. Miren, el ejercicio número 9. Nos dice, en la figura se muestra un trozo de triple de forma triangular ABC. Entonces, vamos a colocar aquí en la solución el trozo de triple que es de forma triangular ABC. Y nos dice que se quiere realizar un corte rectilíneo comprendido entre el punto B y el borde AC. Entonces, ese corte está representado por el segmento BQ. Luego nos dan por dato que los lados AB y BC miden 11 y 9. 11 y 9. Entonces nos preguntan, halle el máximo valor entero de la longitud de corte. O sea, nos están preguntando por el X máximo. Entonces, para poder encontrar ese máximo valor, de X, ¿qué es lo que aparece? Solamente aparece lados. Entonces, aquí, para el triángulo ABC, mira, para el triángulo ABC, 11, 9. 11 es mayor que 9. Entonces, para ese triángulo de celeste, podemos aplicar el teorema de correspondencia. A mayor ángulo, mayor lado. Entonces, diremos, vamos a colocar que este ángulo en A sea beta, el ángulo en C sea alfa. Entonces, en ese triángulo de celeste, aplicando el teorema de correspondencia, como 11 es mayor que 9, a 11 se le opone alfa. Entonces, alfa tiene que ser mayor, a 9 se le opone beta. ¿Correcto? Entonces, le llamamos ecuación 1. Ahora borramos y trabajamos para el triángulo de amarillo. Para ese triángulo de amarillo vamos a colocar que este ángulo en Q sea el ángulo de medida tita, un ángulo exterior. Para ese triangulito, tita es un ángulo exterior. El ángulo exterior siempre va a ser mayor que cualquiera de los dos ángulos internos opuestos. Entonces, por ángulo exterior, el ángulo tita es mayor que el ángulo alfa y le llamamos ecuación 2. Entonces, por transitividad, jóvenes, beta es menor que alfa, pero alfa es menor que tita. Entonces, beta es menor que tita. Entonces diremos aquí, beta es menor que
tita. Y si beta es menor que tita, entonces ahora en nuestro triángulo de morado. En ese triángulo de morado, nosotros podemos volver a aplicar el teorema de correspondencia, porque como beta es menor que tita, entonces necesariamente X va a ser menor que 12. Recuerden, a menor ángulo, menor lado. A mayor ángulo, mayor lado, ¿no? Entonces necesariamente X resultó siendo menor que, a ver, aquí va a resultar, aquí es 11, ¿ya? X es 11, ¿no? A ver, vamos a ver, X, sí, aquí X es menor que 11, entonces el máximo valor va a resultar siendo 12. Entonces, aquí colocamos X es menor que 11, ¿no? Menor que 11, entonces la respuesta resultó siendo 10. ¿Por qué? Porque los valores de X pueden ser valores enteros, 10, puede ser 9, puede ser 8, puede ser 7, y así sucesivamente. A nosotros nos preguntan por el mayor de todos estos valores, que resultó igual a 10. La respuesta es 10. Es 10. Ahí coloquen, es 10 decímetros. Sería la 9. A ver, les muestro el ejercicio 10 para que le tomen captura. En la 10 solamente es existencia. Una consulta. En su manual, ¿cuántos ejercicios hay? ¿10 o 14? 14. 14. Ya, entonces, por esta semana es que hay 14. Después va a haber solamente 10, ¿ya? Pero aquí les muestro la solución de la 13, que es una combinación del teorema de existencia y el teorema de correspondencia. Esa es la 13. Y la clave de ejercicios. Ahí tienen la clave de ejercicios de las 3 restantes y de los ejercicios propuestos. Y les dejo el siguiente mensaje. La perseverancia se define como el camino entre los objetivos y los resultados. Ok, jóvenes, fue la semana número 1. Disculpen, les robé unos minutos de su descanso, ¿sí? Sino que el tiempo apremia. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Miren, la próxima semana, como nos toca las 2 primeras horas, voy a tratar de ingresar 5 minutos antes, y así cualquier duda que queda de esta primera semana, ustedes pueden consultar, ¿ya? Ok, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta luego.